Hola, en este video vamos a ver Mesh de Maya, que es el módulo que se encuentra acá, donde nos permite hacer varios procesos bien interesantes usados en motion gráfico, en repeticiones o en procesos que ya están predeterminados. Lo primero es tener un elemento en la escena. Vamos a partir con un cubo y lo que tenemos acá son dos cosas. Uno, crear un nodo Mesh y el listado de los elementos que lo componen. Entonces, si selecciono el cubo y aprieto este botón, lo que aparece es un repro mesh. Se desaparece el cubo, pero solo de la visibilidad. Está ahí y lo necesitamos para esto. Y el nodo mesh. Lo que además vemos es una lista en el editor de atributos que se llama mesh, que es el que creamos, un mesh distribute, cómo se distribuyen, y el repro que ya vimos, que viene siendo el cubo que se reprodujo. El distribute es como están distribuidos en esta línea, ¿ya? Aparte de eso, hay una serie de nodos que se pueden ir agregando, como nodos de audio, de curvas, de color, delay, dynamics. Bien, una serie de procesos que están acá, aparte de unas utilidades que están aquí abajo también. Ya, entonces lo primero que vemos es que este nodo, nuestro cubo, se reprodujo 10 veces. ¿Y dónde está esa indicación? Si vemos el repro mesh, repro, acá, y el distribute. Entonces, el repro nos indica que hay un cubo que se reprodujo. Lo que podemos hacer acá es agregar más elementos si quisiéramos que hubiera más de un cubo repetido, círculo, esfera, otro elemento. Bien. Y en distribute, que estaría acá, tenemos cuántas veces se está repitiendo. Bien. En este nodo nos indica cuántas veces se está repitiendo, cómo se está distribuyendo o reproduciendo, a qué distancia. Ya todos estos parámetros para controlar lo que está pasando desde el punto de partida. Entonces vamos a ir, por ejemplo, si quisiéramos hacer 20 o 30, se juntarían acá, ¿ven? Porque la distancia que partió desde 0, aquí, 20 unidades de distancia, 20. Pero pusimos 30, por lo tanto hay más. Si quisiéramos que se separaran, tendríamos que aumentar un poco esta distancia. ¿Ven? Ahí ya tenemos una distancia para que los 30 cubos estén en línea y no se superpongan. Otra cosa que vamos a ver, voy a apagar la grilla, es que esto también se puede reproducir de otras maneras. Se puede distribuir lineal, radial, esférico en una malla. Bien. Entonces vamos a ver estos casos. Vamos a cambiar esto a radial. Lo que aparece es que desde el punto 0 se creó una distribución, bien, desde aquí, radial, los 360 grados. Toda esta información de radial va cambiando. Cuando es radial aparece radius, es decir, cuánto mide, cuánto ángulo, si está completo los 360 o no, y la distancia en el eje Z. El eje Z vendría siendo el eje que va hacia allá, y si nosotros aumentamos este eje Z se va a ir separando para armar una especie de espiral. Si quisiéramos hacer una espiral, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí lo que está pasando es que esto se reprodujo, se duplicó, pero 360 grados, es decir, de 0 a 360. Si quisiéramos que diera más vueltas, tendríamos que aumentar entonces el ángulo de 360 a 720, que serían 2 repeticiones. Aquí ya se empiezan a distribuir los mismos 30, se empieza a separar, ven, entonces podríamos aumentar más de 30 a unos 80, y ahí podríamos ver cómo se está armando esta espiral de cubos. La distancia de offset Z es la que nos permite hacer esto. ¿Ya? La cantidad de repeticiones de la espiral, cuántas vueltas de la espiral, son los ángulos. Si aumentamos los ángulos, estos mismos 78 se van a ir separando. También podríamos aumentar estos 100 a unos 200. Y el radio es a qué distancia
desde el centro estaría esta espiral. Bien, eso es una manera de distribuir radialmente. Teníamos lineal, radial, esférico. Lo que hacemos es distribuir estos 200 puntos o 200 cubos en una esfera. ¿Ven? Esta sería una esfera y estarían acá. Como ven, con 200 no alcanzamos a llenar la esfera, pero sí bajamos el radio. ¿Ven? Ahí podríamos tener algo como una esfera. Cada uno de estos parámetros cambia al cambiar el modo de distribución. Ahí hay que ir haciendo pruebas, diferentes ajustes para ir probando. Bien. El radio. Es importante cambiar esta parte, play every frame, y acá a 30 máximo. O a 24. En este caso, yo lo tengo a 24, pero podríamos configurar también el setting a 30 cuadros por segundo, dependiendo nuestras necesidades. Acá estaría a 24. Y así, lo que hace esto es reproducirse a una velocidad normal. Esta opción tiene una posibilidad de animarse. ¿Ven? Animation Time, que está aquí abajo, que lo tiene en modo esférico. Entonces, si nosotros lo ponemos ahí, podríamos hacer animaciones con keyframe, es decir, set key, y avanzar hasta el 220, por ejemplo, y poner 100 y poner de nuevo set key. Lo que pasaría es que esto, al poner play, estaría funcionando animado. ¿Ya? Todos estos se pueden animar. El radio, por ejemplo, podríamos partir con un cubo solamente en el tiempo 0, radius set key, luego llegamos al 120 y podríamos expandir este diámetro y también poner set key. Luego ponemos play y está pasando algo así. ¿Ven? Ahora, si ustedes quieren ver las líneas aquí abajo que no están visibles de los keyframes, es porque este nodo Distribute necesita estar seleccionado, y para eso debemos apretar Select. Apretar Select y ya vemos que estarían los keyframes si quisiéramos moverlos o de alguna manera controlarlos. Bien, ya esto sería usando el nodo de repro, y podríamos ver también qué significa mesh, ya una opción de distribuir a través de un mesh. Si ponemos mesh, nos da una advertencia de que conectemos a un mesh. No hay ningún mesh conectado. Un mesh es una malla, una geometría cualquiera. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un texto. ¿Cómo se escribe un texto? Create. Por ejemplo, acá existe la opción de type en create. Y ponemos type. Y aparece un texto predeterminado que se llama 3D type. ¿Ven? Este lo podemos editar. Si lo seleccionamos, ¿verdad? Acá vamos a las propiedades y buscamos la opción de texto tipo 1, ahí estaría, tipo 1, y tenemos acá el tipo de letra, el tamaño, las configuraciones, aquí abajo font size, la distancia entre caracteres, etcétera, y así podríamos nosotros modificar esto. Vamos a dejar solo 3D. ¿Ven? Y ahora lo que haremos será hacer que estos cubos se usen con este texto, se asocian a este texto. Entonces, cuando selecciono la opción de Distribute, vuelvo acá, ¿verdad? Mesh, y aquí abajo dice Input Mesh. No hay nada conectado. Entonces vamos a arrastrar con el botón del medio desde el outliner Type Mesh U1 con el botón central hacia Input Mesh, y acá voy a soltar. Si se fijan, cambió de color amarillo, ahora dice Type Mesh Shape 1, que es el mismo nombre que tiene Type Mesh 1, y vemos que nuestros cubos se organizaron en ese texto. Bien, ahora podríamos nosotros
aumentar también los textos, los cubitos. ¿Ven? También cambia al poner mesh esta parte. Dice scatter, distribuidos. Esto puede ser también a los vértices, ¿ya? Es decir, a cada vértice de la geometría que estamos usando. Si tiene muchos vértices la geometría, como está pasando acá, podríamos nosotros modificarla. Vamos a modificar el type 3D. Entonces aquí en el type 3D ponemos control A y vamos a ir a revisar los parámetros. Son bastante, ¿ya? El extrude, bien, el extrude, este nodo type extrude es el que hace la extrusión, o sea, de plano a un 3D, le da el eje Z. Entonces acá podríamos nosotros ver que dice extrude divisions. Si nosotros ponemos muchas más, vamos a tener una división mayor, ¿ya? Bueno, ¿esto para qué se usa? Se usa para que nosotros podamos hacer un texto con alguna deformación. Por ejemplo, si lo subo y pongo offset acá, aquí, le voy a dar esa forma de curva a mi texto. ¿Ven? Si le doy una forma más recta, así, podría crear otro ahí. ¿Ven? Le estoy dando un borde. Yo no quiero en este caso eso y tampoco quiero más divisiones, por lo tanto voy a poner 0 divisiones a mi texto. Ahora vamos a buscar otra forma de distribuirlo. Ya vamos a ir a distribute y vamos a poner, en vez de vertex, random vertex, y ahí ponemos aleatorio. Podemos poner también face center, es decir, que se centren a la cara. Cada cara en el centro tiene uno. Random face también los distribuye. Voxel. Voxel es interesante porque lo llena. Todos estos tienen parámetros definidos. Por ejemplo, voxel estaría acá. Y aquí podríamos entrar a un parámetro de este modo de distribución. Por ejemplo, voxel size tiene 2. Podríamos bajarlo, miren, de tamaño a 1 y miren lo que pasa. Se está llenando y los cubitos son más pequeños. ¿Ven? Ahí serían voxeles. Nosotros podríamos hacer desaparecer el texto si quisiéramos. Así podríamos ir configurando todo. ¿Bien?